Que Dios te bendiga en esta mañana. Esto es un momento para nosotras y en este jueves de agosto vamos a continuar con esta cuarta parte de esta serie, Una vida milagrosa. Y te quiero enseñar a través de la Escritura cómo es posible que el Señor Jesús, tú capaz te lo puedes preguntar, ¿por qué Jesús sigue haciendo milagros en el día de hoy? ¿Cómo puede ser que cuando uno abre la Escritura, uno lee un versículo con fe, esa palabra que tú estás leyendo con fe, que la estás creyendo en tu corazón, que sí es posible para tu vida, que ese versículo se haga carne, que ese versículo tú lo puedas palpar en tu vida? ¿Cómo puede ser que eso sea posible? Y ese es el primer milagro que nosotras tenemos que destacar en esta mañana. El poder de esa mujer que agarra la Escritura, lee la Biblia y dice: Señor, esta palabra también es para mí. Si tú lo hiciste hace 2000 años atrás, ¿cómo no lo vas a hacer ahora, hoy en día? Y mucha gente puede pensar que la fe es algo que no se puede comprobar, que la fe es algo que no se puede tocar, que no se puede ver, que no se puede palpar, pero tú tienes que entender una cosa, que la fe es comprobable. La fe uno la puede tocar cuando uno tiene un anhelo en el corazón, cuando Dios te hace una promesa, cuando el Padre de los cielos te hace una promesa para tu vida y tú crees esa palabra, tú crees ese dicho del Señor para tu vida. Tú puedes comenzar a disfrutar ese milagro. Desde el día en que Dios suelta esa promesa, tú tienes que saber que Dios lo va a hacer con tu vida. Y antes de leerte el versículo que vamos a estudiar en esta mañana, te quiero contar que Jesucristo hace 2000 años atrás, Él era el Hijo de Dios, Él estaba en el estado de gloria junto al Padre, Él estaba en los cielos, Él estaba allá arriba en los cielos gobernando, y el Padre le pide a Jesucristo que se haga hombre. ¿Para qué? Para que Él viniera a morir por nuestros pecados, para que Él descendiera y se hiciera hombre. Y dice la palabra en Filipenses que se hizo hombre y que se hizo siervo y que se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, que no escatimó ni su propia vida para poder darnos ese perdón, darnos esa vida eterna. Y Jesucristo, cuando estuvo esos años en la tierra, se calcula aproximadamente 33 a 34 años, que Él caminó por las tierras de Jerusalén, por las tierras de Belén, por las tierras de Galilea. Cuando Él estuvo caminando en Jerusalén, dice la palabra de Dios que los últimos 3 años de su vida, de su adultez, Él comenzó a hacer milagros. Ahora, lo que nos podemos preguntar nosotras, ¿por qué el Señor no hizo milagro a los 12 años? No hay registro bíblico que se cuente de un milagro que Dios hizo en su niñez, en su adolescencia, sino que hubo un punto clave, que lo que te quiero compartir en esta mañana, un punto clave, que cuando dice la palabra de Dios que él es bautizado por Juan el Bautista en las aguas del río Jordán, Él se bautiza, Él es sumergido completamente para dar testimonio, para dar ejemplo, y dice que cuando Él se levanta de esas aguas, dice que viene el Espíritu Santo y lo bautiza con el fuego de Dios. Él comienza a tener ese poder de Dios activo en su vida. Y desde ese día que el Señor Jesús recibe el Espíritu Santo, y la palabra declara en los evangelios que lo recibe como paloma, que descendió como la paloma sobre él, dice que desde ese día el Señor no cesó de hacer milagros. Todo aquel que venía a él, todo aquel que se le cruzaba en el camino y le clamaba y le pedía, Dios ponía su mano, Jesús tocaba ese cuerpo, Dios tocaba a esa persona que estaba necesitando, quizás ese que estaba en angustia, y dice que poder salía de él. ¿Qué era ese poder que salía de él? De él, la persona del Espíritu Santo estaba obrando a través de Jesucristo, a través de ese Hijo de Dios que se encarnó y caminó entre los hombres. Ahora, ¿qué pasa? Que Jesucristo resucita. Recuerda que Jesucristo va a la cruz, está 3 días sepultado, y al tercer día Él resucita, y cuentan los evangelios y los hechos de los apóstoles que Él resucita y se presenta vivo con pruebas que no se pueden contradecir por 40 días. Y dice que en estos 40 días el Señor les habló acerca del reino de los cielos a los apóstoles y a todas las personas que estaban ahí.
Y él les dice algo muy importante. Él les dice que nosotros íbamos a recibir un poder. Que íbamos que esperen, les dice el Señor, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto y recibiréis poder. Ahí la palabra poder lo aprendimos en la semana pasada, que era el dunamis, la dinamita, el poder de Dios capaz de hacer cualquier milagro, cualquier circunstancia, Él la puede dar vuelta porque Él es el Dios todopoderoso. Entonces dice que ese Espíritu Santo que estuvo en Jesucristo cuando Él se encarnó y caminó entre los hombres, ahora el Rey de Gloria está sentado a la diestra del Padre, gobernando sobre todo principado y potestad. Entonces dice la palabra que cuando estaban todos unánimes reunidos en el aposento alto, vino el Espíritu Santo y los bautizó y los llenó de la presencia de Dios y los llenó del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante esto, pastora? ¿Por qué es tan importante esta introducción? Porque hay gente que piensa que los dones, que los milagros no son para este tiempo, sino que leen la Biblia como un libro histórico de algo que ocurrió una vez en un lugar llamado Israel. Entonces, con estos versículos que yo te voy a mostrar, uno puede tachar esos engaños que vienen de la tiniebla. ¿Por qué lo hace Satanás? Porque cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo y está llena del poder de Dios, esa persona sabe que no es un hombre el que sana, no es una mujer el que sana, es el mismo Espíritu que estuvo en el Hijo de Dios. A través de Jesucristo ponía las manos y el Espíritu sanaba, el poder de Dios tocaba, el Señor traía provisión, el Señor traía sanidad, el Señor traía liberación. Ahora el Señor, cuando resucita, le da este poder a la iglesia. Ahora, ¿a qué iglesia? ¿Qué es la iglesia? Ese es otro tema, pero para hacértelo un resumen pequeñito, le da el poder a los hijos de Dios, a todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón como el Señor, como el Salvador de su vida. Él dice que te da el Espíritu Santo. Y ese Espíritu es el que obra a través de ti. Yo te quiero compartir una escritura que se encuentra en el capítulo número 3 de Hechos. Vamos a leer Hechos. Este libro de Hechos es escrito por Lucas, este médico que escudriñaba todo, y escribe Hechos de los apóstoles. Yo le llamo los Hechos del Espíritu Santo, porque en realidad era el Espíritu Santo el que obraba a través de los 12. Y acá tú puedes ver que estos hombres, Pedro y Juan, ya no eran los mismos que antes. ¿Qué había pasado? Cuando tú tengas un tiempo, lee el capítulo 1 y el capítulo 2 de Hechos, donde habla acerca de lo que ocurrió en el aposento alto, que vino esa promesa que le había prometido Jesucristo. Y dice Hechos, el capítulo 3, versículo número 1, dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, escríbelo ahí, subráyalo en tu Biblia, de nacimiento. O sea, este hombre nació con esta incapacidad, y dice, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. Era una puerta, el templo tenía muchísimas puertas, y una de las puertas se llamaba La Hermosa. ¿Para qué dejaban a este hombre cojo en ese lugar? Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Imagínense la situación de este hombre. Ya nacer de una manera así en ese tiempo, en ese país, era algo muy triste, porque era la gente que tenía una discapacidad o algo diferente en su cuerpo, alguna enfermedad, lo tenían por una persona maldecida, por una persona que no tenía la bendición de Dios. Entonces esta persona vivía con un rechazo social constante, y más encima lo usaban a este hombre para que tuviera ganancia de su discapacidad. Y dice la palabra en el versículo número 3, este hombre, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan
Recuerden que a esta altura Pedro y Juan ya habían sido bautizados con el Espíritu Santo y estaban llenos del poder de Dios, el mismo Espíritu Santo que descendió sobre Jesucristo en el río Jordán. Y dice el versículo número 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Cuando él dice míranos, no era Pedro ni Juan. Usted puede ver acá al mismo Espíritu de Dios diciéndole al cojo que lo mire. El versículo 5 dice así, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, no tengo plata, imagínese ahí, pobre hombre, ya está, ¿qué me va a dar este hombre? Si yo necesito limosna y no tienes plata, ni oro. Pero lo que tengo te doy. Acá hay que ser muy abierto, ¿no? También a la imaginación. Este hombre estaba esperando recibir algo. Él estaba esperando recibir algo. Era una persona conocida. Había gente que le daba siempre. Entonces él estaba esperando algo y resulta que Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Quizás él se imaginó, bueno, le va a dar la túnica, me va a dar, ¿qué me va a dar? Y le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Acá tú puedes ver el primer milagro de los hechos del Espíritu Santo. Acá tú puedes ver el primer milagro que Dios hizo a través de sus hijos, a través de su iglesia. Y dice, y tomándole por la mano derecha, al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Versículo 8, a mí esta palabra me conmueve, dice que saltando. Diga conmigo, saltando. Este hombre, desde su nacimiento, nunca había podido saltar, porque era cojo. Capaz saltaba, pero saltaba medio raro. ¿Y sabe lo que él hizo? A mí me enternece la actitud que tuvo, que se puso a saltar. Él se puso a saltar, él comenzó ya a celebrar su milagro, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando. O sea, él volvió a saltar como un niño contento. Y dice quien comenzó a alabar a Dios. Versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Y se llenaron de asombro y espanto. Diga conmigo, espanto. Lo primero que te quiero transmitir en esta mañana, número 1, mi amada, es que los milagros todavía están vigentes para tu vida. Si tú tienes un milagro, si tú tienes una petición, un imposible, acuérdate en esta semana de este hombre cojo, que estaba en una situación irreversible porque había sido cojo de nacimiento, más encima tenía una condición limitada que era pedir limosna. De eso él vivía, de la limosna de las personas que entraban al templo por su condición. Tenía un rechazo social, tenía una amargura en su alma. Pero él dice, una mañana se levanta y dice, bueno, voy a ir a pedir dinero. Lo primero que tú tienes que saber en esta mañana, mi amada, que los milagros están vigentes a través del Espíritu Santo que nos dejó el Señor. Ahora me viene una palabra a mi espíritu cuando dice el Señor, le dice a los apóstoles, ¿por qué están tristes? No los voy a dejar huérfanos. Yo me voy a los cielos, voy a resucitar, pero no los voy a dejar huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo que estará con ustedes todos los días hasta el fin del siglo. Entonces, lo que tú tienes que saber es que los milagros están vigentes para tu vida. Hay poder vigente para ti. Y la voluntad de Dios es que si Dios te regale ese milagro. ¿Por qué? Lo explica el versículo número 9. Dios busca que Él se le alabe a Él. Dios busca que tú le honres a Él. Lo número 2 que te quiere transmitir el Espíritu Santo en esta mañana, que muchas veces tú vas a esperar algo de parte de la gente. Tú vas a esperar algo. En este caso el hombre esperaba algo de Pedro, esperaba algo de Juan. Él esperaba una limosna, para él era un día más. Para él era un día común y corriente, era un día donde iba a volver a estar en esa esquina, en ese templo, en ese lugar.
y vas a volver a ese trabajo, vas a volver a ver esa situación en tu casa, a ese esposo, quizás a ese hijo, con esa situación. Y tú dices, de nuevo tengo que volver a ver esto, de nuevo tengo que volver a vivir esto. Pero no te equivoques, porque va a llegar ese día, levanta esta mano, levanta tus manos y di, va a llegar el día que Dios me va a mirar fijamente a los ojos y me va a decir, levántate. Me va a decir, ha llegado el día de tu milagro. Como le pasó a este hombre que él estaba esperando algo de Juan y de Pedro. Pero lo que él no sabía, que Dios le tenía preparado un milagro poderoso. Lo que él no sabía, que esa mañana Dios le iba a transformar la vida para siempre. Lo que él no sabía, que en esa mañana Dios iba a tocar su cuerpo, lo iba a levantar y lo iba a hacer saltar. A mí me emociona porque ese hombre no sabía que esa mañana él iba a poder saltar. Para usted capaz es fácil saltar, o caminar, o correr, pero para él saltar era algo tremendamente poderoso. Entonces, ¿qué se iba a imaginar él? Que ese día de la semana él iba a saltar, él iba a poder caminar, iba a poder correr. ¿Qué se iba a imaginar? Pero Dios se lo tenía preparado. Dios se lo tenía preparado. Por eso yo te digo en esta mañana, no tengas miedo, no pierdas la esperanza, porque Dios en un día puede hacer lo que no ha hecho en años en tu vida. Este hombre de pequeño estaba con esta situación hasta que se cruzó con la gloria de Dios, hasta que Dios intervino en su situación, y dice la palabra que él estaba atento, versículo 5. Él estaba atento, esperando recibir algo. ¿Algo de quién? Algo del hombre. Tú tienes que estar atenta, pero para recibir algo de Dios. Esta es la actitud que yo destaco de este hombre, que él estaba atento. ¿Tú piensas que él no conocía quién eran los apóstoles? Por supuesto que él conocía, pero quizás ni siquiera lo creyó. ¿Tú piensas que él estaba esperando un milagro? Él estaba esperando dinero, él estaba esperando la limosna, pero con el Señor. Levante esa mano, Dios a mí no me va a dar la limosna, el Dios me va a dar un milagro poderoso donde yo pueda saltar de la alegría. Como una niña que salta de alegría, así Dios te va a hacer saltar de la alegría en esta mañana poderosa. Y Pedro le dijo, no tengo plata, no tengo oro, porque no sirve de nada una vida sin Cristo, no sirve de nada una vida si no Dios no opera milagros en ti. Dice, lo que tengo te lo doy. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué le dio Pedro? Le dio el nombre de Jesucristo. En Jesucristo hay esperanza. En Jesucristo tú te puedes levantar y tú puedes andar. En Jesucristo, él le dio a Jesucristo. Y dice que lo tomó de la mano. Eso hace el Señor, te toma de la mano y te levanta. Y al momento se le afirmaron, y Él te afirma en esta mañana tus pies, afirma tus tobillos, y tú vas a saltar, te vas a poner en pie y vas a alabar a Dios en esta mañana. Así que yo te pido que por un momento tú levantes tus manos a los cielos y dile, Señor, lo primero que me llevo en esta mañana es que los milagros siguen siendo vigentes hoy como hace 2000 años atrás. Tu palabra dice que tú eres el mismo ayer, que tú eres el mismo hoy y que tú seguirás siendo el mismo por los siglos de los siglos. Y yo declaro que sobre tu vida viene fe para creer, para estar atenta, no en hombre, no en mujer, sino que es para estar atenta en los cielos, esperando que Dios obre de manera poderosa como lo hizo con este cojo, a través de la iglesia, a través de sus apóstoles, a través de sus hijos. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que ahora opera en los hijos de Dios, dice su palabra. Entonces levanta la mano y dile, Señor, yo voy a estar así como ese cojo, atenta, decláralo, yo en esta mañana voy a saltar de alegría, tú me vas a hacer saltar de alegría porque viene algo grande para mí, viene un milagro que yo no me lo esperaba, porque esto le encanta al Señor hacer. Él siempre hace cosas que tú no te las esperas y te deja muda y te deja sorprendida. Te dice, Señor, gracias, Señor, pero de verdad no lo puedo creer. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos en la iglesia que viene la hermana y dice, pastor,
pastora, es que yo no lo puedo creer. Y sale esa expresión y dice, yo a veces digo, y yo tampoco, ¿cómo puede ser que el Señor haga tantas maravillas y hay tanta gente que se lo pierde, hay tanta gente que no lo ve? Pero nosotras sabemos el Dios que tenemos, ese Dios de ese cojo, ese es nuestro Dios, el Dios que te sorprende, el Dios que irrumpe en tu vida y dice, dame la mano que yo te levanto y te hago saltar. Esa actitud de saltar tiene que ver con gozo, con alegría, con gratitud. Así que en esta mañana yo te invito a que tú recibas el gozo del Espíritu Santo. Yo estoy viendo cómo hay mujeres ahora que se están inundando de una alegría sobrenatural. Capaz te vas a comenzar a reír ahora, a reír sin motivo. Es el gozo del Señor que te quiere hacer ver que Él está vivo, que Él está ahí contigo, que Él te levanta como una mujer poderosa, como una mujer valiente. En el nombre de Jesús recibe el gozo de Jehová. Él te va a hacer saltar esta semana de la alegría, de la noticia que vas a recibir. Créelo en tu espíritu, créelo, porque Él no te va a dejar ahí en la puerta de la hermosa de ese templo tirada. Él te va a estrechar su mano, Él te va a levantar. En el nombre de Jesús yo lo declaro sobre toda la gente que está escuchando este audio poderoso en esta mañana. Te bendigo, mi amada, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.